Hola. Bienvenidos a un rincón donde el tiempo se detiene y la oscuridad cobra vida. Lo que están a punto de escuchar no es una simple recopilación. Es un archivo de voces que fueron silenciadas. De secretos que el polvo de los años intentó sepultar. Pero que hoy, finalmente, han decidido salir a la luz. Pónganse cómodos. Apaguen las luces. Y prepárense. Porque en el año 2001, mientras el mundo miraba hacia el cielo con horror por las cenizas de las torres, en las sombras de los callejones y en el murmullo de los bosques, algo más estaba ocurriendo. Algo que nadie se atrevió a contar. Hasta ahora. Esta es la primera parte de nuestra crónica. Y, el eco en el laberinto, la desaparición de Elena Valadez. Hay secretos que se guardan bajo llave. Y hay otros que se graban en las paredes de una ciudad que nunca duerme. Pero que siempre observa. Todo el mundo recuerda dónde estaba el 11 de septiembre. Pero pocos recuerdan lo que pasó meses antes, en la primavera de aquel año maldito. Yo conocí esta historia por un viejo oficial de la capital. Un hombre que se retiró con los ojos cansados de ver lo que no debía. Me dijo que el caso de Elena Valadez fue el que más le pesó. No por lo que encontraron, sino por lo que el sistema decidió ignorar. Elena tenía 24 años. Era de un pueblo pequeño en el norte, pero su ambición la llevó a la gran ciudad. Quería ser alguien. Quería trabajar en la inteligencia federal. Era aplicada. Brillante. Y, sobre todo, cuidadosa. O eso creíamos todos. Se mudó a un departamento cerca del centro para terminar sus prácticas en el sistema penitenciario. Su familia dice que estaba lista para volver a casa en mayo de 2001. Para su graduación. Pero el destino. O alguien que acechaba entre las sombras de la política. Tenía otros planes. El 23 de abril fue su último día de trabajo. Dejó mensajes extraños. Decía que todo había terminado de forma abrupta. Quería irse. Sentía pasos detrás de ella. La última vez que alguien la vio con vida fue la noche del 30 de abril. Saliendo de un gimnasio local. Caminaba rápido. Mirando sobre su hombro. Como si el aire mismo la estuviera persiguiendo. A la mañana siguiente. El rastro digital se cortó. El silencio fue total. Lo que vino después fue una comedia de errores. O quizás. Un plan perfectamente ejecutado para que nunca supiéramos la verdad. La policía tardó días en reaccionar. Cuando finalmente fueron al edificio de Elena. La cinta de seguridad, la única prueba que podía decir si salió sola o acompañada. Se había borrado. Se sobreescribía cada 7 días. Y ellos llegaron al 8º. Casualidad. En este mundo. Las casualidades no existen. Luego. El historial de su computadora. Un agente sin experiencia, así lo llamaron, borró accidentalmente los datos de navegación. Semanas de retraso. Semanas donde el rastro de Elena se enfriaba mientras alguien. En alguna oficina lujosa. Respiraba tranquilo. Cuando finalmente recuperaron algo de información, descubrieron que Elena buscaba rutas en el bosque de Chapultepec. Un lugar inmenso. Lleno de senderos. Y de barrancos donde la noche se traga cualquier grito. Ella solía correr ahí. Creyendo que estaba segura bajo los árboles. Pero el horror tenía nombre y apellido. O mejor dicho. Un cargo público. Pronto surgió el nombre de Ricardo Condado. Un diputado influyente, casado, con una imagen impecable. Elena era su secreto. Una aventura que se le estaba saliendo de las manos. Se dice que ella creía en un futuro con él. En una vida que él no estaba dispuesto a darle. El diputado negó todo. En la televisión. Con esa sonrisa ensayada de los que mienten por oficio. Dijo que no sabía nada. Mientras tanto.
La policía caminaba por el bosque con perros y lámparas, buscando algo que no aparecía. Fue un año después. El 22 de mayo de 2002. Un hombre caminaba con su perro por una zona profunda del bosque, lejos de los caminos principales. El animal empezó a escarbar con desesperación. Bajo las hojas secas, bajo la tierra húmeda, apareció un cráneo. Eran los restos de Elena. Estaba rodeada de su ropa. Pero había un detalle que me dio escalofríos cuando el oficial me lo contó. Sus pantalones estaban anudados en los extremos. Como si alguien hubiera querido inmovilizarla. O como si hubiera sido parte de un ritual de sometimiento que terminó en tragedia. El forense dijo que era un homicidio. Pero no pudo decir cómo murió. El tiempo y la humedad borraron las marcas en los huesos. Señalaron a un vagabundo. Un hombre con antecedentes de atacar mujeres en el parque. Un chivo expiatorio perfecto para cerrar el expediente y proteger al diputado. Al final, los cargos contra ese hombre se cayeron años después por falta de pruebas. Hoy, el caso sigue abierto. Pero muerto. Condado se retiró. Escribió un libro diciendo que fue una víctima de la prensa. Pero hay quienes dicen que en las noches de lluvia, todavía se ve a una joven corriendo por los senderos de Chapultepec, buscando una salida que nunca encontró. 2. El cielo sangriento, la lluvia de Kerala. Cambiemos de escenario. Crucemos el océano hasta el sur de la India. Verano de 2001. La temporada de monzones siempre trae vida. Pero ese año trajo un presagio de muerte. Imaginen que están en su casa. Escuchan el trueno. Ven el destello. Y cuando salen a recoger la ropa, ven que el agua que cae del cielo no es transparente. Es roja. Un rojo intenso. Espeso. Como si las nubes estuvieran desangrándose sobre la tierra. Durante semanas. La lluvia roja cayó sobre el estado de Kerala. La gente estaba aterrorizada. Los rumores corrían más rápido que el agua por las calles. Decían que era polvo del espacio. Que un meteorito había explotado en la atmósfera, esparciendo sangre de otro mundo. Otros hablaban de armas biológicas. De experimentos secretos que salieron mal. Los científicos recolectaron muestras. Al microscopio. Vieron algo que los dejó helados. No era arena. No era óxido. Eran células. Pequeñas esferas rojas que parecían estar vivas. Intentaron cultivarlas en laboratorios. Y crecieron. Dijeron que eran esporas de algas. Líquenes que crecían en los árboles de la zona y que el viento, de alguna manera, las elevó hasta las nubes. Pero aquí es donde la ciencia se queda corta. Y donde empieza el verdadero misterio. Si eran simples esporas de la zona. ¿Por qué nunca antes había pasado algo así con esa intensidad? ¿Por qué la concentración era tan alta que tenía kilómetros de bosque? Y lo más inquietante. Algunos investigadores independientes afirmaron que esas células no tenían ADN. Que no se comportaban como nada conocido en la Tierra. ¿Fue una anomalía biológica? ¿O fue un aviso? Hay quienes dicen que esa lluvia roja fue el primer síntoma de algo que vino de arriba. Algo que todavía se está gestando en las raíces de la selva. Esperando el momento de volver a caer. Las nubes de Kerala se disiparon. Pero el rastro de sangre nos lleva ahora a una ciudad cubierta por cenizas reales. El 11 de septiembre de 2001. El día que el mundo se detuvo. Todos miraban al sur de Manhattan. Al humo. A los gritos. Al colapso de la civilización moderna. Pero mientras el caos reinaba. En las sombras de Brooklyn. Ocurría un asesinato que la historia decidió borrar. Esta es la tragedia de Henryk Sivia. 3. El muerto olvidado. El calvario de Henryk Sivia. Henryk no era un terrorista.
No era un héroe de las noticias. Era un hombre de 46 años. Un inspector de trenes polaco que había dejado su hogar en Cracovia para buscar una vida mejor. Trabajaba en la construcción. Sin papeles. Enviando cada dólar a su esposa y a sus 2 hijos. Esa mañana. La mañana del fin del mundo. Henrik estaba en el sur de Manhattan. Vio el primer avión impactar. Vio el infierno abrirse sobre las torres. Su obra cerró de inmediato por la evacuación. Aturdido. Con los oídos zumbando por las explosiones. Cruzó el puente de Brooklyn a pie. Mezclado entre miles de personas que huían del polvo blanco. Llegó a la casa de su hermana. A salvo. Llamó a su esposa Apolonia. «Estoy bien», le dijo. Ella, llorando desde el otro lado del océano, le suplicó que no saliera. Que se quedara encerrado. Que el mundo se estaba volviendo loco. Pero Henrik tenía hambre de futuro. Ese mismo día, entre el humo que se veía a lo lejos, buscó en los clasificados de un periódico polaco. Encontró un empleo de limpieza en un supermercado en la zona de Farragut, en Brooklyn. Tenía que empezar esa misma noche. Su casera, una mujer que conocía bien las calles de Nueva York, lo vio prepararse. Henrik se puso una chaqueta de camuflaje. Pantalones de combate. Botas negras. Llevaba una mochila con ropa limpia. Ella le advirtió: «Henrik, ese barrio es peligroso. Y hoy la gente tiene miedo. No salgas así». Él no escuchó. No entendía bien el inglés. No entendía que su ropa, su acento y la paranoia de un país herido de muerte eran una combinación letal. Se perdió en el metro. Bajó en la estación de Eureka Avenue. A 5 kilómetros de su destino. Caminaba solo por calles desiertas. Donde el silencio era más aterrador que el ruido de la mañana. A las 11:40 de la noche. Los vecinos escucharon una discusión. Gritos en un idioma que no entendían. Luego. Los disparos. 7 balazos rasgaron el aire de Brooklyn. Solo uno le dio. Pero fue suficiente. La bala le atravesó el pulmón. Henrik. Herido. Agonizante. Dejó un rastro de sangre espesa sobre el pavimento. Subió los escalones de una casa. Tocó el timbre con sus últimas fuerzas. La inquilina escuchó los golpes. Escuchó los quejidos. Pero no abrió. El miedo al terrorismo. El miedo a lo desconocido que flotaba en el aire de ese 11 de septiembre la mantuvo paralizada tras la puerta. Henrik se desplomó. Boca abajo. En la acera fría. Cuando la policía llegó. No era la unidad de homicidios. Estaban todos en la zona cero. Mandaron a un equipo de delitos menores. No buscaron testigos. No acordonaron bien la zona. Encontraron $75 en su cartera. No fue un robo. ¿Qué fue entonces? Hay una teoría que nadie quiere aceptar. Que Henrik fue la primera víctima de la paranoia. Un hombre con ropa de camuflaje. Con acento extranjero. Corriendo por las calles en la noche del ataque más grande de la historia. Alguien pensó que era uno de ellos. Alguien descargó su odio y su miedo en el hombre equivocado. Henrik Sivia es, oficialmente, la única persona asesinada en Nueva York ese día que no tuvo relación con los atentados. Murió solo. En una calle oscura. Mientras el mundo lloraba a otros. Su asesino. Probablemente. Sigue caminando entre nosotros. Libre. 4. El experimento del miedo, los túneles de Edimburgo. Pero el horror no siempre viene de una bala. A veces. Viene de los lugares que habitamos. En abril de 2001. Un grupo de científicos decidió jugar a ser cazafantasmas.
Pero no con cámaras infrarrojas o juguetes de televisión, sino con el método científico más puro y frío. Se fueron a los Edinburgh Vaults, una red de túneles y bóvedas subterráneas bajo el puente sur de Edimburgo, en Escocia. Un lugar donde los pobres morían de cólera. Donde los asesinos Burke y Yare escondían cuerpos. Un lugar donde la piedra parece sudar agonía. Reclutaron a cientos de voluntarios. Los dividieron en grupos. Los metieron en las celdas de piedra. En la oscuridad total. Durante 10 minutos. Lo que los científicos buscaban era demostrar que el miedo es solo una reacción química. Que los fantasmas son sugestión. Pero los resultados. Los resultados los dejaron con más preguntas que respuestas. La gente reportaba cosas. Sensaciones físicas que no podían ser solo imaginación. Sentían que alguien les tocaba el cuello. Ráfagas de aire helado donde no había ventilación. Una sensación de opresión en el pecho, como si el aire se volviera sólido. Lo más extraño. Las personas que no sabían que bóvedas tenían fama de estar malditas. Reportaban la mayoría de los fenómenos en esas habitaciones específicas. Los investigadores intentaron explicarlo con campos magnéticos. Con la baja iluminación que engaña al cerebro. Dijeron que la pareidolia nos hace ver caras en las sombras. Publicaron sus hallazgos en 2003. Concluyendo que todo está en la mente. Pero yo les pregunto. ¿Y si la mente es solo un receptor? ¿Y si esos túneles? Después de siglos de dolor. Han impreso algo en la piedra que nuestros sentidos captan, pero nuestra ciencia no puede medir. Hay un túnel en Edimburgo que fue sellado después del experimento. Dicen que los voluntarios que entraron ahí salieron sin poder hablar durante horas. Sus ojos estaban fijos. Perdidos. Como si hubieran visto el final de todas las cosas. El misterio de la parada de autobús, Catherine Kennard. Regresemos a la noche del 1 de enero de 2001. Año Nuevo. Alemania del Norte. Un pueblo pequeño llamado Bergen. La nieve cubría las calles. Y el frío calaba hasta los huesos. Catherine Kennard tenía 15 años. Era rebelde. Fumaba a escondidas. Y tenía un secreto, Joachim. Un hombre que le doblaba la edad. Sus padres no lo sabían. Ella salió de casa diciendo que iría con una amiga. Pero se fue al departamento de él. Discutieron. Siempre discutían. A las 6:30 de la tarde, Catherine le mandó un mensaje a su hermana: llego a casa en media hora. Salió del departamento de Joachim a las 7. Caminó hacia la parada del autobús. Frente a una iglesia vieja. Un amigo de la familia pasó en su coche y le ofreció llevarla. Catherine dijo que no. Quizás por miedo a cómo manejaba él sobre el hielo. O quizás porque esperaba a alguien más. Esa fue la última vez que alguien la vio. A las 7:30 llegó el autobús. El conductor abrió las puertas. La parada estaba vacía. No había huellas en la nieve fresca. No había rastro de forcejeo. Catherine simplemente se desvaneció en esos 30 minutos. 5 años después. El teléfono de su casa sonó. Su hermana contestó. Una voz de mujer. Con un acento extraño. Del este de Europa. Susurró: llamo por tu hermana. La que desapareció. BMW negro. Hamburgo. Y colgó. La policía rastreó la llamada a una cabina pública en Nuremberg. No encontraron a nadie. Años más tarde, en la misma parada de autobús, apareció un grafiti. Catherine Kennard fue casada por Bosch Jäger. Un mensaje críptico. Escrito con prisa. Fue una red de trata de personas. ¿Fue Joachim? ¿O fue el conductor de ese BMW negro que acechaba en la noche de Año Nuevo? Hasta el día de hoy.
El cuerpo de Catherine no ha aparecido. Pero cada 1 de enero. Los vecinos dicen que se escucha el sonido de un autobús frenando. Aunque ya no pase ninguna ruta por esa calle. Todavía nos quedan los casos más perturbadores. Las caras del 11 de septiembre captadas en el humo de las torres. Y ese séptimo relato que fue censurado. El que involucra a un menor y un horror que la plataforma no quiere que sepas. Las sombras se alargan. Y el aire parece volverse más pesado. Hemos recorrido desapariciones, crímenes olvidados y lluvias que sangran. Pero lo que viene ahora. Lo que quedó grabado en la retina de millones de personas aquel 11 de septiembre. Es lo que realmente desafía nuestra cordura. Prepárate. Porque aquí es donde la realidad se quiebra. Vi el rostro del abismo, las caras del 11 de septiembre aquel día. El cielo de Nueva York se convirtió en un lienzo de pesadilla. Miles de cámaras apuntaban hacia las Torres Gemelas. El fuego consumía el acero. Y el humo. Ese humo negro, denso y asfixiante. Empezó a comportarse de una manera extraña. En octubre de 2001, la revista Time publicó una fotografía que le dio la vuelta al mundo. Fue captada por la agencia Associated Press. Al principio, parecía una toma más del desastre. Pero cuando la gente empezó a mirar con atención, el pánico se apoderó de Internet. En medio de las columnas de humo. Justo cuando la segunda torre era golpeada. Surgió un rostro. No era una mancha cualquiera. Eran ojos hundidos. Una nariz afilada. Y una sonrisa retorcida que parecía disfrutar del dolor que ocurría metros abajo. Cientos de personas llamaron a la agencia gritando que era el rostro de Satanás. Los expertos en fotografía analizaron el negativo original. La respuesta fue contundente, la imagen no había sido alterada. No había Photoshop. No había trucos digitales. Era lo que la lente había captado en ese milisegundo de terror. La ciencia lo llama pareidolia. Dicen que nuestro cerebro está programado para encontrar rostros en el caos. Una medida de supervivencia que nos hace ver figuras en las nubes o en las manchas de la pared. Pero, déjenme preguntarles algo. Es solo una coincidencia que en el momento exacto en que miles de almas gritaban por su vida, el humo formara la imagen más clásica del mal absoluto. Hay grabaciones de aficionados. Videos caseros que nunca llegaron a las noticias principales. Donde se ven sombras humanoides caminando entre las llamas de los pisos superiores. Sombras que no parecen humanas. Que se mueven con una calma antinatural mientras todo a su alrededor se funde. Algunos teóricos de lo prohibido dicen que aquel evento no fue solo un ataque político. Dicen que fue un mega sacrificio. Un portal abierto por el dolor colectivo de millones de personas viendo la misma tragedia al mismo tiempo. Y que esos rostros. Esas figuras en el humo. Eran los espectadores que vinieron a alimentarse de la cosecha de almas. Si miras las fotos hoy, 25 años después, todavía puedes sentir ese escalofrío. Como si el humo no se hubiera disipado del todo. Como si algo se hubiera quedado atrapado en ese rincón del tiempo. Observándonos. 7. Censurado, el caso que el sistema no quiere que escuches. Llegamos al final. Al séptimo caso. Aquel que mencionaron mis compañeros antes de ser silenciados por las plataformas. Es un caso tan delicado. Tan oscuro. Que las palabras fue una escena que desafía cualquier explicación lógica. Había dibujos en las paredes. Hechos con una precisión que ningún niño de 8 años podría tener. Mapas estelares. Fechas que aún no habían ocurrido. Y un mensaje escrito en el techo que decía, aquí no se pregunta. Aquí se obedece. La policía cerró el lugar en menos de una hora. Los archivos desaparecieron. Los testigos. La gente del barrio que vio a los hombres de traje gris llevarse las evidencias. Hoy prefieren callar.
Dicen que si hablas de ese niño, si pronuncias su nombre en voz alta, algo en tu casa empieza a moverse por la noche. El 2001 fue un año de cambios. Pero también fue el año en que la puerta entre nuestro mundo y lo que acecha en la oscuridad se entreabrió un poco más. Cuéntame. Después de escuchar todo esto, ¿todavía crees que lo que viste en las noticias fue toda la verdad? ¿O sientes, como yo, que apenas estamos rascando la superficie de un horror mucho más grande? Soy tu narrador. Y esto fue 2001, el año de las sombras. No olvides cerrar bien tu puerta esta noche. Y recuerda. En la oscuridad. Aquí no se pregunta. Nos vemos en el próximo relato. Si es que el amanecer te encuentra todavía aquí.